Buen día, jóvenes, les saluda Manuel Rodríguez, profesor de la Escuela de Física. El día de hoy vamos a ver el tema de la ley de los gases ideales. Bien, existen dos leyes, la ley de Charles y la ley de Boyle, que usualmente suelen combinarse en una sola, denominada la ley de los gases ideales. Y lo que nos dicen estas dos leyes es que tanto la cantidad B sobre T como la cantidad P sobre B, es decir, presión por volumen, es constante siempre y cuando la cantidad de materia se mantenga constante. Y en la combinación de la ley de gases ideales me dice que la combinación de presión por velocidad sobre la temperatura se mantiene constante igual si la cantidad de materia es constante y si el gas se encuentra a bajas presiones. Esto también se puede escribir como que en un momento inicial la cantidad de presión por volumen sobre temperatura serán iguales a el mismo producto en otro tiempo 2 de presión, volumen y temperatura. Vamos a utilizar estos resultados para resolver un problema sencillo. A un neumático de automóvil se le infla a una presión manométrica de 207 kilopascal y su temperatura en ese momento es de 17 grados centígrados. Después de un tiempo la temperatura aumenta a 38 grados centígrados. Suponiendo que el volumen se mantiene constante, ¿qué presión manométrica habrá en su temperatura final? Bien, del problema tenemos que la presión inicial, la presión manométrica de la llanta, tiene un valor de 207 kilopascal, es decir, 207 por 10 a la 3 pascales. La temperatura inicial, 17 grados Celsius, alcanza una temperatura final de 38 y el volumen se mantiene constante. Como tenemos toda esa información, podemos hacer uso de la ley de los gases ideales. Y dado que el problema nos dice que el volumen se mantiene constante, podemos eliminar esas dos cantidades, es decir, volumen 1 y volumen 2 son iguales, y despejar para tener una expresión para calcular la presión 2, que es esta. Antes de comenzar a hacer el cálculo, debemos recordar que las cantidades deben de estar en las unidades correctas. Es decir, la temperatura que la tenemos en grados Celsius debe de estar en unidades de Kelvin y la temperatura 1 y 2. Y también tenemos del problema la presión manométrica. Para utilizar en esta ecuación debemos de utilizar la presión absoluta. La presión absoluta es igual a la suma de la presión manométrica más la presión que se encuentra en la atmósfera. Entonces vamos a hacer esos cálculos antes de hacer la solución del problema. Para convertir a Kelvin basta con sumar 273 a esas cantidades en grados centígrados y eso nos dan un valor de 290 Kelvin la temperatura inicial y 311 Kelvin la temperatura final. La presión absoluta, el momento inicial, la presión manométrica, más la presión en la atmósfera, que podemos tomarlo del valor que nos da el libro, 1.013 por 10 a la 5 unidades de pascales. Eso nos da que la presión absoluta dentro del neumático tiene este valor. Procedamos ahora entonces a hacer el cálculo de la presión final en el neumático. Bien, ahora que tenemos todas las cantidades en las unidades correctas, procedamos a hacer el cálculo de la presión en el punto 2. Tenemos la ecuación ya despejada de los gases ideales para la presión 2 y sustituyamos los valores que calculamos anteriormente. Para la presión 1 tenemos el valor de 3.083 por 10 a la 5 pascales, la temperatura en el punto 2 311 Kelvin y la temperatura en el punto 1 290 Kelvin. Estas unidades las eliminamos y vamos a tener al final en la respuesta unidades de pascal. Haciendo esa operación nos da este valor para la presión absoluta 2 de 330.625 pascales. Esta es la presión absoluta en el punto 2. En el problema nos preguntan cuál es la presión manométrica en el neumático en el punto 2, entonces procedamos a hacer ese cálculo. Bien, recordamos que la presión absoluta es igual a la suma de la presión manométrica más la presión que ejerce la atmósfera.
queremos del problema que nos piden la presión manométrica, despejamos y tenemos que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión de la atmósfera. El valor que acabamos de calcular para la presión absoluta en el punto 2, 330.625 pascales, menos la presión de la atmósfera que habíamos utilizado anteriormente, 1.013 por 10 a la 5 pascales. Al hacer esa operación obtenemos un valor de 229.3 por 10 a la 3 pascales, que es lo mismo a tener 229.3 kilopascales.